bendiga, hermanos. En esta oportunidad me tocó la bendición de exponer la educación hebrea. La educación hebrea se basa en la escritura como base adoctrinal para nuestras generaciones y exponiendo siempre en nuestros hogares, enseñando a nuestros hijos y a los que van a venir, como el Señor lo dijo en Deuteronomios, que estas palabras siempre llevarlo en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestro despertar. Y la educación hebrea lo tomamos como ejemplo para no solamente para el pueblo de Israel, sino que es también para todo aquel que ama a Dios. Y no solamente es instruir a los hijos en el camino del Señor, enseñando los principios moral y espiritual, sino también es enseñar la grandeza de Dios como ejemplo, llevando en todo momento la presencia de Dios para que nos vaya siempre en nuestro andar. Por eso la palabra también nos habla que lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y siempre llevando esta palabra, esta doctrina que el Señor instruyó al pueblo hebreo. Y eso también lo llevamos también nosotros, aquellos que hemos aprendido a amar a Dios, hemos tenido una experiencia con Dios. Por eso que esta palabra no tiene que quedar ahí, esta doctrina siempre tiene que ser llevado en cada momento, en cada generación, como principio moral y espiritual, para que todos los días de nuestra vida nos vaya bien. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, gloria a Dios. A continuación estaremos exponiendo acerca de la profundización en la tradición judaica y su impacto en la educación cristiana. La tradición judaica ha tenido un impacto significativo en la educación cristiana a lo largo de la historia. Para comprender ese impacto es esencial considerar varios aspectos clave. La educación cristiana se basa en gran medida en el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, los textos judaicos como la Torá y los profetas. No solo establecen principios morales y éticos, sino también proporcionan narrativas y enseñanzas que han influido en la formación de la doctrina cristiana. Los métodos de enseñanza en la tradición judaica, como el estudio en grupo y la interpretación textual, han sido adoptados en la educación cristiana. Los valores éticos en la tradición judaica, como la justicia, la compasión, han sido fundamentales en la enseñanza cristiana. Estas ideas han dado forma a la formación del carácter y la responsabilidad social en la educación cristiana. La celebración de rituales, festividades que tienen raíces judaicas han influido en la liturgia y la educación en el cristianismo. Por ejemplo, la Última Cena tiene paralelismo con la Pascua judía, y estas celebraciones se han integrado en la enseñanza de la fe cristiana. A lo largo de la historia, las interpretaciones entre judíos y cristianos han influido en la educación. En la Edad Media, las universidades en Europa a menudo incorporaban estudios de textos judaicos, mientras que el Renacimiento redescubrió otras obras judías que enriquecieron el pensamiento cristiano. Pensadores cristianos como Agustín y Tomás de Aquino fueron influenciados por la filosofía judía. Ese intercambio intelectual ayudó a dar forma a la teología cristiana y su aproximación a la educación. La tradición judaica no solamente ha adoptado el contenido religioso y ético a la educación cristiana, sino que también ha moldeado los métodos pedagógicos y la filosofía educativa. Ese diálogo interreligioso ha enriquecido ambos sistemas de creencias, permitiendo una comprensión más profunda y matizada en la espiritualidad y moralidad. Dios le bendiga. Dios les bendiga. La educación en la tradición hebrea se basa en la ley de Dios y tenía como objetivo formar personas piadosas y sabias. Los principios educativos
se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, donde se enfatiza la enseñanza de la ley en el hogar. En el libro de Proverbios 1, verso 7, vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En el libro de Proverbios 22, verso 6, podemos ver la gran importancia de enseñar a los niños el camino del Señor. La tradición judía influyó significativamente en la educación cristiana, donde tiene gran importancia la Escritura, ya que la Biblia es la base de la educación cristiana. También se hace énfasis en la memorización y recitación de textos bíblicos, textos sagrados, donde se valora mucho la sabiduría y la inteligencia, no descuidando también la formación moral y espiritual. Los principios educativos hebreos siguen siendo relevantes hoy en día. La Biblia sigue siendo la base de la educación cristiana. La formación moral y espiritual es muy fundamental. La sabiduría y la inteligencia siguen siendo valores importantes. La educación en el hogar y la comunidad sigue siendo crucial. Sin embargo, también hay desafíos. Integrar la fe con la educación secular, enfrentar los cambios culturales y tecnológicos, mantener la relevancia y la actualidad en la enseñanza. Gloria a Dios. La educación cristiana debe mantener su enfoque en la formación espiritual y moral. También incorporar la tecnología y la innovación. Fomentar la reflexión crítica y la sabiduría. Fortalecer la comunidad y la familia como centros de educación. En resumen, la educación cristiana tiene sus raíces en la tradición hebrea y sigue siendo relevante hoy en día. Sin embargo, debe adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos para mantener su eficacia. Y toda enseñanza comienza con una base, que es la familia, el hogar, ¿no? Y luego ya pues vienen, ¿no? También las sinagogas, que también tenían, ¿no? Un rol muy importante, las sinagogas, ¿no? Que también ahí era un centro de estudio, ¿no? Un centro de preparación. Por eso miramos el propósito de la educación hebrea era transmitir la historia, ¿no? Cómo ellos aprendieron a adorar a Dios, a servir a Dios, y cómo pues al pasar de los años esto ha ido cada día perfeccionándose, ¿no? Perfeccionándose hasta llegar a tal punto pues, ¿no? Que el pueblo hebreo llegó a conocer al Dios verdadero. Al concluir el estudio, podemos hacer un análisis y ver puntos muy esenciales e importantes, como es la fidelidad, la obediencia a Dios y la consideración en la vida de la nación de Israel. Fue una parte tan integral de la educación, pero que busca sembrar principios divinos y pueden influenciar en la conducta del pueblo.
finalizamos ese tema, finalizamos el trabajo dándole esta énfasis que con la obediencia, con la consideración, podemos sembrar puntos tan principales y divinos en la conducta social de un pueblo. Dios me los bendiga.